Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los protocolos que básicamente puso los cimientos de Internet, el protocolo de información de encaminamiento, o para los amigos, RIP. Pensad en él como el abuelo de los GPS que usamos hoy, una especie de sistema de navegación súper simple, pero increíblemente ingenioso para su época. A ver, nos hemos parado a pensar, ¿qué pasa cuando un cable se daña o un router de repente deja de funcionar? Internet no se para en seco. De alguna forma es como si tuviera vida propia y encontrara un camino alternativo. Pues bien, esa capacidad casi mágica de curarse a sí misma es el meollo de lo que vamos a desgranar hoy. Venga, vamos al lío. Todo esto empieza con el encaminamiento de red. Básicamente es el proceso en el que los routers, que son como los agentes de tráfico de Internet, se van chivando información unos a otros para dibujar un mapa de toda la red. Sin este mapa compartido, nuestros datos acabarían en un callejón sin salida. Fijaos, aquí se ve cómo se va construyendo ese mapa. Es un trabajo de vecinos. El router R1, como está pegado a la red A, le dice a su vecino R2, «Oye, para ir a la red A, ven por aquí, que solo hay un salto». Y R2, pues, se fía de su vecino y se lo apunta. Y así, pieza a pieza, la red entera empieza a conocerse. Y justo aquí es donde entra en juego RIP. Su método es una pasada y se le conoce como encaminamiento por rumor. Es genial. En vez de que cada router tenga un mapa completo del mundo, cada uno solo sabe lo que le cuentan sus vecinos más cercanos. Funciona literalmente como el juego del teléfono, pero para paquetes de datos. A ver, el nombre técnico de este cotilleo entre routers es algoritmo de vector distancia. Suena muy formal, pero es súper sencillo. Vector es la dirección, a qué vecino le paso el paquete, y distancia es el coste, que en RIP es sin más el número de routers o saltos por los que hay que pasar. Cada router solo sabe eso, dirección y distancia, nada más. Aquí vemos el rumor en plena acción. R2 se entera por R3 de que se puede llegar a la red A. Pero ojo, no se limita a repetir el cotilleo tal cual. Le añade su propio coste, o sea, el salto que le cuesta a él llegar a R3. De esta forma, el coste total va subiendo a medida que la noticia se aleja del origen. Es como si cada persona en el juego del teléfono añadiera un segundo al tiempo que tarda en llegar al mensaje. Y ahora, un detalle que es absolutamente clave en RIP. Este sistema de rumores necesita un tope, un límite para que no se vaya de las manos. Y ese límite es 15. Cualquier ruta que necesite más de 15 saltos se da por imposible, se considera inalcanzable. Es una regla muy simple, pero, como vamos a ver, es importantísima. Pero claro, ¿qué pasa si el rumor que se extiende es falso? O peor aún, si es un cotilleo anticuado. Pues aquí es donde este sistema tan sencillo se encuentra con su mayor problema, una auténtica crisis existencial conocida como contar hasta el infinito. Vale, empecemos con la red funcionando bien, en un estado de paz y armonía. Como veíamos, R1 está conectado a la red A con un coste de 1. Le pasa el dato a R2 y este calcula que su coste para llegar a la red A es de 2, pasando, claro, a través de R1. Todo perfecto. Y ¡pum! Llega el desastre. La conexión entre R1 y la red A se cae. R1 obviamente se da cuenta de que ha perdido esa conexión directa. Pero, y aquí viene la peor de las casualidades, justo en ese momento le llega la actualización periódica de R2. Y esa actualización es información vieja, un rumor caducado que dice, que yo sé llegar a la red A con un coste de 2. Y R1, que no tiene ni idea del panorama completo, se lo cree. Y aquí es donde la lógica se rompe por completo. R1, fiándose del rumor viejo de R2, decide que su nueva ruta a la red A es a través de R2, y encima le anuncia a R2 esta nueva ruta. Pero es que R2 creía que su ruta pasaba por R1. El resultado, un bucle catastrófico. Los dos routers se apuntan el uno al otro, convencidos de que el otro tiene la salida. Cualquier paquete que intente ir a la red A se queda atrapado, rebotando entre ellos mientras el coste se dispara. 3, 4, 5, 6... Es que esto lo resume a la perfección. Este bucle, este problema de contar hasta el infinito, convierte un trozo de la red en un auténtico agujero negro. Cualquier dato que se enviase ahí se quedaría atrapado en ese bucle infernal hasta morir. Estaba claro que se necesitaba una solución, y rápido. Por suerte, la gente que diseñó RIP ya se olía este percal y fueron lo bastante listos como para incluir varios mecanismos para evitar y arreglar estos líos. Vamos a echarle un vistazo a su kit de herramientas para mantener la estabilidad, que consigue que RIP sea un protocolo bastante robusto a pesar de lo simple que es. Este kit tiene 3 herramientas principales. Una solución a lo bestia, que es el límite de saltos, una regla de pura lógica llamada horizonte dividido y, por último, un mecanismo de paciencia, los temporizadores de espera. La primera solución es la más directa, la de la fuerza bruta. ¿Nos acordamos del número 15? Pues aquí es donde se convierte en el héroe. Mientras R1 y R2 están atrapados en su bucle, el coste no para de subir.
En el momento en que uno de ellos calcula un coste de 16, la regla se activa. El número 16 en el mundo de RIP significa infinito, o sea, inalcanzable. La ruta se marca como mala y el bucle se rompe. Es una solución un poco bruta, sí, pero, oye, funciona. La segunda herramienta es mucho más elegante. Es el horizonte dividido. La lógica que sigues de cajón. Nunca le cuentes a alguien una noticia que te ha contado esa misma persona. Como vemos aquí, sin esta regla, R2 le devolvería a R1 la información que acaba de recibir de él, creando el riesgo de un bucle. Con la regla activada, R2 entiende que es absurdo informarle a R1 de una ruta que R1 conoce mucho mejor. Es puro sentido común para evitar la desinformación desde el principio. Y luego hay una versión todavía más, digamos, tajante. Se llama envenenamiento inverso. En este caso, el router R2 sí le devolvería la información a R1 sobre la red A, pero lo haría envenenada, con un coste de 16, de infinito. Es una forma de decirle muy claramente, oye, por si se te ocurre, que sepas que ni se te ocurra intentar llegar a la red A través de mí. RIP, además, vive pegado a un reloj. Tiene varios temporizadores para asegurarse de que la red está sana. Cada cierto tiempo, los routers se envían sus tablas de rutas. Si uno de ellos deja de hablar de una ruta durante un rato, se da por hecho que esa ruta ha muerto y se marca como inválida. Pero no se borra al instante, se mantiene un tiempo más para dar tiempo a que la mala noticia se extienda y evitar que otros routers sigan usando una ruta fantasma. Y por último, tenemos los temporizadores de espera o holdowns. Esto es básicamente poner la ruta en cuarentena. Cuando una ruta se cae, el router la pone en un estado de espera. Durante ese tiempo, va a ignorar por completo cualquier rumor que diga que la ruta se ha arreglado. ¿Y por qué? Pues para dar tiempo a que la noticia del fallo se haya propagado por toda la red. Así se evita que la red esté cambiando de funciona a no funciona cada 2x3 por culpa de información desactualizada. RIP fue una solución brillante para su época. Pero claro, las redes crecieron y crecieron, y el protocolo tuvo que evolucionar con ellas. Esto nos lleva a su legado y a entender por qué, aunque es una pieza fundamental de la historia de Internet, ya no es el que manda. El gran salto fue de la versión 1 a la 2. La versión 1 no entendía de subredes, que son como los códigos postales que nos permiten dividir redes enormes en trozos más manejables. La versión 2 arregló esto y además cambió su forma de comunicar. Pasó de los broadcasts, que es como gritar las noticias en mitad de la plaza del pueblo, a los multicasts, que es más como susurrárselas solo a los routers que les interesa. Mucho más eficiente, claro. Entonces, si era tan apañado, ¿por qué ya no se usa en todas partes? Bueno, por 3 motivos. Primero, es lento. En una red muy grande, un rumor sobre un cambio puede tardar minutos en llegar a todos los rincones. A eso se le llama convergencia. Segundo, el límite de 15 saltos es ridículamente pequeño para el tamaño de Internet hoy en día. Y tercero, su forma de medir la mejor ruta es muy básica. Para RIP, un camino con 3 saltos por enlaces lentísimos es mejor que uno con 4 saltos por fibra óptica de alta velocidad, lo que hoy no tiene ningún sentido. Así que esta es la idea principal. Aunque hoy en día protocolos mucho más avanzados y complejos como OSPF le han comido la tostada en las grandes redes, el legado de RIP es brutal. Los problemas que tuvo que resolver, como el de contar hasta el infinito, y las soluciones que inventó, como el horizonte dividido, sentaron las bases para todos los protocolos que hacen que Internet funcione hoy como lo hace. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Hemos visto que RIP usa una métrica súper simple, el número de saltos. Pero en la Internet de hoy, con fibra, 5G, satélites, ¿qué significa realmente la mejor ruta? ¿Es la más rápida? ¿La que tiene menos retraso? ¿La más barata? Entender cómo los protocolos modernos hacen malabares con todos estos factores es el siguiente paso para comprender el increíble GPS que guía nuestros datos cada segundo de cada día. Y es ahí donde empieza la verdadera magia de la Internet moderna.